Marcos, en el capítulo 1. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer los versos del 9 al 11. Marcos 1, del 9 al 11. Dice la Biblia: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición de poder enseñarla, Señor. Reconocemos nuestra responsabilidad, suplicamos que tu Espíritu nos llene de poder para hablar en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Propósito del bautismo de Jesús. Estamos continuando con esta serie de estudios basadas en el Evangelio de Marcos. Estuvimos estudiando todo el libro de Mateo verso por verso y ahora estamos en Marcos. Nos ocupamos en estos versos del 9 al 11, que, como dije, hemos titulado Propósito del bautismo de Jesús. En esta sección, en esta parte, Marcos continúa resaltando el señorío del Señor Jesucristo. Pero él cambia su enfoque de anticipación a llegada, cuando el rey aparece en escena para comenzar su ministerio público. Y en consonancia con su tema, Marcos presenta el bautismo de Jesús como una coronación real en la que la autoridad del rey, su autoridad mesiánica, es confirmada desde los mismos cielos. Probablemente era un día de verano del año 26 de Cristo, cuando, para sorpresa de Juan, Jesús estaba entre esa multitud que esperaba para ser bautizada. Juan se sorprende grandemente de ver a Jesús y, según lo explica el evangelista, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Quiero que nos enfoquemos cómo comienza el verso. Dice: en aquellos días. Esta frase es una alusión a un momento específico durante el ministerio de Juan. Un momento específico durante el ministerio de Juan. En los versículos del 4 al 8 se habla de ese momento específico. Es probable que él ya llevara algún tiempo predicando antes del bautismo de Jesús. Probablemente unos 6 meses o más de predicación de Juan antes de este suceso, mencionado por los 4 evangelios: en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 3, 21 y 22, y en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso del 29 al 34. Este es el único encuentro entre Jesús y Juan que se registra en el Nuevo Testamento. Aparte de este suceso, no hubo otro. A pesar de que sabemos que eran parientes y más tarde estaban además relacionados entre sí a través de sus discípulos. Como dice Mateo en el capítulo 11, verso 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Aparte de esto, no hay otro indicio de que se reunieran antes o después de esta ocasión. Repito, el único momento en que se encuentran, en que conversan de manera personal, registrado en los evangelios, es
en el momento en que Juan bautiza a Jesús. Ahora, la reunión fue iniciada por Jesús. Dice la palabra en aquellos días que, ¿quién? Jesús, que vino de Nazaret de Galilea. Fue Jesús quien vino. Lo hizo en el momento adecuado para hacer su primera aparición pública. Y según Lucas, en el capítulo 3, verso 23, hay un detalle que me gustaría que leyéramos. Lucas 3, 23. Si alguien puede leerlo. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. O sea, Según creía de José, hijo de él. tenía unos 30 años cuando vino de Nazaret a Galilea para ser bautizado y así iniciar su ministerio público. Ahora, por su consideración o por consideración a su audiencia no judía, Marco explica que la pequeña aldea de Nazaret se hallaba ubicada en la región de Galilea, un territorio bastante poblado por gentiles. Ahora, el hecho de que el Mesías viniera de una aldea insignificante a una región humilde al margen de la sociedad judía era en sí ya un reproche para el sistema religioso corrupto que era el que dominaba el judaísmo en esa época. Los judíos del siglo I esperaban que el Mesías viniera de Jerusalén. Para ellos, Jerusalén era el centro de la vida religiosa. En cambio, vino de los alrededores, muy lejos de la religión, de la institución religiosa apóstata. Y aunque el Mesías se crió en un medio desconocido prácticamente, había llegado el momento de que hiciera su primera aparición pública. Por tanto, sale de Nazaret y dice la Biblia que lo hace con la finalidad de ser bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, es interesante el hecho de considerar que nuestro Señor se bautizara. Y más aún cuando consideramos lo que para nosotros significa el bautismo. El bautismo es un acto simbólico que representa la experiencia que hemos tenido con Jesucristo al conocerle. O sea, el arrepentimiento y la fe, la muerte a una vieja vida de pecado, sepultura y resurrección de una nueva vida. Pero entonces, ¿por qué Jesús? El bautismo es para pecadores, para gente que está perdida y necesita ser salva. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Él no tenía absolutamente nada de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué se bautizó? El propósito de Jesús al bautizarse no es el mismo que nosotros cuando lo hacemos. Y eso lo vamos a explicar inmediatamente. Él vino para ser bautizado por Juan y para ser bautizado en el río Jordán. Bueno, el río Jordán es el principal río de Israel. Es un río que fluye hacia el sur desde el lago de Galilea a 200 metros por debajo del nivel del mar, hacia el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra a 400 metros por debajo del nivel del mar. Ahora, se desconoce el lugar exacto donde Juan estaba bautizando en este momento. Aunque tal vez era hacia el extremo sur del río Jordán, probablemente cerca de Jericó y del Mar Muerto, el Evangelio de Juan informa que esto ocurrió cerca, allí en Juan capítulo 1, verso 28, cerca de Betábara, al otro lado del Jordán. Pero, aunque leemos ese nombre en el Evangelio de Juan,
se debate la ubicación exacta de esa ciudad. Es decir, que el nombre tampoco dice mucho. Ahora, volviendo a la idea, ¿por qué Jesús fue a bautizarse? De hecho, Juan mismo entendió esto y le dijo, esto no se supone que pase. Yo soy quien necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, él no requería confesión porque no había pecado, menos aún arrepentimiento, porque ¿de qué se iba a arrepentir el Hijo de Dios? El Hijo de Dios que no necesitaba conversión, que no necesitaba transformación. Entonces, ¿por qué fue a Juan para bautizarse? Al reconocer la evidente incongruencia, Juan responde a Jesús en la manera que podríamos esperar. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, verso 14? En el pasaje paralelo de este hecho. ¿Qué dice Mateo 3, 14? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan se le oponía, dice la Biblia. Quiero que le presten atención a esa frase, se le oponía. Esto indica que Jesús, o sea, que Juan trató de manera continua de evitar a Jesús. Para Juan era un hecho inapropiado que el Señor fuera bautizado por él. Juan sabía quién era él. Juan conocía que el bautismo estaba diseñado para pecadores. En vez de bautizar él a Jesús, era Jesús quien debía bautizarle. Eso le parecía más apropiado. Jesús era el rey mesiánico. Jesús es y era sin pecado. Juan no era más que un hombre, un simple siervo del Señor. Ahora quiero que le presten atención a esta renuencia de Juan, porque desde una perspectiva cristológica, ella es una evidencia poderosa a favor de la impecabilidad del Señor Jesús. Pone de relieve esa renuencia de Juan en bautizar a Jesús, una verdad teológica fundamental en cuanto al carácter de Cristo. Él es santo. Él no era ni es pecador. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y para poder ser el Cordero de Dios tenía que ser sin mancha y sin contaminación, como dice la Biblia. Juan sabía que él era sin defecto, que no era pecador, que era sin mancha, que era sin pecado, como nos dice la palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 15, nos dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este hecho es fundamental. Si Jesús fuera un pecador más, no tenía sentido su muerte en la cruz. Su sacrificio por nosotros habría sido en vano. No ha habido, no hubo, ni hay, ni habrá un ser humano capacitado para salvar a otro ser humano. Tenía que ser alguien que sí era humano, como dice la Biblia en ese pasaje que acabamos de leer, tentado en todo según nuestra semejanza, pero hace la gran aclaración, sin pecado. Y como dije anteriormente, él y solo él pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Vaya, esas palabras en la boca de cualquier otro ser humano serían blasfemas. Ninguno de nosotros se atrevería a volverse a otro y a decirle, a ver, traten de encontrar en mí un pecado. Aun cuando la gente no nos conozca. Es hipocresía, porque en nuestro interior sabemos que aunque la gente no ha sido testigo de nuestros pecados, pecamos. Y lo hacemos muchas veces. Y no solo en acción, cuando la gente nos ve.
Dios es testigo de nuestros pensamientos. No está aún la palabra en mi boca y tú, oh Jehová, lo sabes todo. Recuerden que antes de ejecutar una acción ya hemos tenido un pensamiento. Y el Señor Jesús dijo claramente, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí hace una lista de esa perversidad que se anida en el corazón humano. En Jesús no había nada de eso. Por eso Juan no entendía. Por eso dudó en bautizarlo. El bautismo de Juan era un bautismo para pecadores. Y Jesús no estaba en esta categoría. Y vuelve la pregunta, entonces, ¿para qué fue a donde estaba Juan? ¿Por qué Jesús fue a bautizarse? No fue iniciativa de Juan, fue iniciativa de Jesús. Él consideraba que era necesario bautizarse. La respuesta a esta pregunta ha sido tema de mucha especulación y conjeturas a lo largo de la historia. Pero no tiene que serlo. Una comparación de los 4 evangelios revela que Jesús fue allí a bautizarse por 2 razones principales. Y esas 2 razones las vamos a desarrollar en el estudio de esta noche. La primera, para cumplir, como dijo el Señor en sus propias palabras, en Mateo 3, verso 15, donde Jesús le responde a Juan con estas palabras: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Primera razón, a fin de cumplir toda justicia. Ahora, yo quiero que ustedes le presten atención. En ningún momento Jesús contradice a Juan. En ningún momento Jesús niega la afirmación de Juan en cuanto a que era Juan el que debía ser bautizado por él. Jesús no rechaza la evaluación de Juan acerca de su inmaculada perfección. No podía rechazarla. No estamos hablando de un simple ser humano. Estamos hablando del Salvador, de nuestro Salvador. Estamos hablando de la roca inconmovible de los siglos. Estamos hablando del Cordero de Dios que murió en la cruz por nosotros y ofreció un sacrificio perfecto. Nadie más aplica para esto. Poner a alguien en el lugar de Jesús o en la posición de Jesús al decir que es impecable, que es inmaculado, es blasfemia, es una herejía de la peor clase. Y saben en quién estoy pensando, ¿verdad? En María, que ha sido elevada a una posición blasfema. María fue la madre de Jesús, la madre carnal de Jesús, no la madre de Dios. Fue el instrumento que Dios usó para que en cuanto a la carne viniera su Hijo al mundo. Pero no es inmaculada. Era una pecadora como todos los seres humanos. Cuando la Biblia dice que todos hemos pecado, eso incluye a todo el mundo, excepto a Jesús. Él no niega la evaluación de Juan. Al contrario, explicó que lo que parecía inapropiado era en realidad necesario. Por eso le dice, deja ahora. El Señor entendió que la renuencia de Juan estaba motivada por una reverencia humilde, por una lealtad profunda. En consecuencia, no reprende a Juan por su renuencia, sino más bien le pidió que se sometiera a él, que confiara en que lo que él le estaba pidiendo estaba de acuerdo al plan de Dios. Jesús responde a las objeciones de Juan explicando que era algo necesario y adecuado para cumplir así todos los requerimientos justos de Dios. Era la voluntad divina que Juan bautizara al pueblo, y puesto que Jesús se sometía a la voluntad de Dios en todo, también convenía que recibiera el bautismo de Juan. Recuerden que él vino a cumplir todos los requerimientos de Dios de una manera perfecta, y él se somete al bautismo
porque Dios había autorizado este bautismo. Además, y esta palabra quiero que la guarden porque es, digamos, la palabra que resume el propósito por el cual él se sometió. Y es la palabra identificación, para identificarse. Fue un acto de obediencia en el que vino a cumplir toda justicia, y como su obediencia era perfecta, él se identifica con los pecadores que vino a salvar. No era un pecador, pero a través de este acto de bautismo estaba proclamando: yo vengo a ocupar el lugar de ustedes. Me estoy identificando con ustedes. Voy a morir en el lugar que le pertenece a ustedes. Voy a ser tratado como merecen ser tratados ustedes. Voy a experimentar la separación del Padre como ustedes merecen experimentarla en la eterna condenación del infierno. Allí fue, se identificó con los pecadores. Cumplió toda justicia, no solo mediante la obediencia de su vida perfecta, sino por medio de su muerte sustituta en la cruz. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció. Miren, la Biblia es la santa palabra de Dios y como tal no tiene errores, no hay contradicciones. Cuando la Biblia afirma la impecabilidad del Hijo de Dios, su perfección, no es que la afirma en un verso y ya, la afirma y la vuelve a afirmar. Todos los versículos que encontrarás a lo largo de la Biblia se entretejen y a la vez se unen presentando esa verdad sublime. Aquí hay uno más: al que no conoció pecado, y acabamos de ver Hebreos 4:15, que dice pero sin pecado. Y ahora dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Jesús bíblico, el Jesús histórico, porque estuvo en la historia. Pero en realidad no es el Jesús que está en la mente de mucha gente. Gente impía y enemiga de Dios, que quieren un Jesús, pero no el Jesús Salvador. No el Jesús Señor, no un Jesús parecido a ellos. Lo hemos visto más de una vez. Cada vez que llega la semana de resurrección, a lo largo de los años han sacado una y otra vez películas blasfemas, documentales blasfemos. Se nos olvida que todos esos payasos que hacen estos documentales no son más que instrumentos del mismo diablo que atacan la persona de Jesús. Y que por mucho que intenten destruir al Jesús bíblico, no pueden. ¿Cuántas veces no lo han hecho? Que si Jesús tuvo una relación con María, que si Jesús era, bueno, ¿para qué? No vale la pena ni decir las barbaridades que han presentado a lo largo de una de las últimas cosas que sacaron fue que habían encontrado la tumba de un hombre que se suponía que era Jesús. ¿Dónde están esas historias hoy? ¿Dónde están? Nadie habla de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Porque son puras mentiras, sin evidencias reales. Son ataques contra la persona de Jesús que están diseñados por Satanás, porque si logra destruir la persona bíblica de Jesús, hará que la gente persista en su incredulidad y rechazo acerca de Jesús. No podemos admitir en ninguna manera que Jesús era pecador. Si creemos que Jesús era pecador, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. La impecabilidad de Jesús está claramente presentada en la Biblia. Y para fortalecer esa vida impecable está el concepto de su persona divina, porque Él sí afirmó ser Dios. Increíblemente algunos dicen que no. No han leído la Biblia simplemente. O si la han leído, están ciegos a la verdad. Jesús lo dice una y otra vez: yo y el Padre uno somos.
El justo requerimiento de la ley de Dios era muerte como paga por el pecado. Y Jesús pagó completamente esa deuda y el bautismo era parte de eso. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, verso 14? Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es una expresión para hablar de la muerte, las implicaciones de la muerte de Cristo y de la deuda enorme que Él vino a pagar. El primer acto de su ministerio, en ese primer acto, aquel que no tenía pecado se identificó públicamente con aquellos que no tenían justicia. El Cordero sin mancha se sometió a un bautismo diseñado para pecadores. Un presagio del hecho de que pronto se sometería a la muerte que también merecían los pecadores. Por eso era apropiado que él fuera a donde estaba Juan a bautizarse, como dice él, para que cumplamos toda justicia, como un acto de obediencia en la cual él se somete a la voluntad del Padre. Se identifica con los pecadores por quienes él iba a morir. Esto es una verdad esencial. Él es santo. Y como santo pudo venir a morir por mí. Ya no estoy diciendo ni por nosotros, porque creo que cada uno tiene que hacer personal ese sacrificio. Porque esa es la única manera en que uno puede salvarse. Yo lo he dicho y vuelvo a repetir, una persona no se salva por creer que Jesús es el Salvador y Señor del mundo. No se salva uno por saber esto, por conocer que Cristo es el Salvador del mundo y el Señor del mundo. Los demonios también conocen esto. Una persona puede tener la teología correcta, la información correcta y aún no ser salvo. Hay un paso más. Es creer que Él es mi Salvador y mi Señor. Porque cuando yo digo Él es mi Salvador y mi Señor, me estoy apropiando de lo que conozco, de lo que sé. Tú no te salvas o te beneficias de un medicamento por saber que es bueno, que puede salvarte, leer todas las instrucciones con todos los beneficios que trae si lo tomas. Es más, tampoco te salvas por oír a otros enfermos que digan, yo lo tomé y me salvé. El beneficio de esa medicina no se opera hasta que tú no abres el frasco y te lo tomas. De igual manera, el efecto de la muerte de cruz no se verifica en nuestras vidas hasta que no nos arrepentimos y creemos. Al creer, la fe es la mano que se extiende. La mano de un mendigo, de un condenado a muerte, sin esperanza y sin Dios en el mundo, que recibe la misericordia y la gracia. Primer propósito, a fin de que cumplamos toda justicia. Y segundo, porque en el bautismo el Señor recibió la certificación divina de su ministerio. O sea, el Padre certifica públicamente, testifica públicamente la realidad de que su Hijo es el Salvador. Dice el verso 10 y 11 de Marcos capítulo 1. Y luego cuando subía del agua, vio los cielos, abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos no incluye el diálogo entre Jesús y Juan. En cambio, Marcos se enfoca en este acontecimiento espectacular que sigue inmediatamente después del bautismo. Lo que podría llamarse la coronación del rey mesiánico. Luego, cuando Jesús subía del agua, mientras oraba, como dice Lucas 3:21,
una escena solemne comienza inmediatamente a producirse. Es un acto glorioso de la mismísima Trinidad. Puede describirse mejor como la comisión real del Mesías, un evento glorioso que abarca la coronación oficial de Jesús, la inauguración divina de su ministerio público, y esta ceremonia tan solemne incluye dos elementos. Primero, de una manera visible, el Hijo es ungido por el Espíritu Santo. Segundo, audiblemente fue afirmado por su Padre Celestial. En otras palabras, allí el Señor disipó toda duda de quién era Él. Ahora, presten atención porque esta coronación fue trinitaria. Estuvo abierta a la vista pública. Cuando Jesús alza la vista, vio abrirse los cielos. ¿Qué pasó? Lo que dice la Biblia. Un glorioso milagro. Los cielos se abren. Pero fíjense que esta no fue una visión privada solo para él. Juan el Bautista, a quien se le supone entre muchos otros espectadores que habían, provee testimonio presencial de la realidad de estos acontecimientos gloriosos. En Juan 1:32, si alguien puede leerlo. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este majestuoso acto trinitario, en el que con gran belleza y dulzura, dice que se ve al Espíritu. Dice la Biblia como paloma que descendía sobre él. Es el tercer miembro de la Trinidad. Miren, a veces los enemigos de la Trinidad, porque los hay, que no puede haber tal Trinidad, porque en el bautismo se oye la voz del Padre de los cielos, el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma y el Hijo estaba subiendo del agua. Pero ese es un análisis, digamos, muy carnal y humano. Porque si Dios es un Dios trino, para Él no es ningún problema manifestarse las 3 veces. Dice que vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Descendía con gracia a posarse sobre el Hijo. Provee un símbolo visible de bendición, de certificación, de fortalecimiento divino en el mismo comienzo de su ministerio. Ahora, es importante destacar que Marco no dice que el Espíritu sea una paloma. Tampoco debemos permitir que esta imagen vaya demasiado lejos. No sea que lleguemos a imaginar al tercer miembro de la Trinidad como si fuera alguien que existiera eternamente en la forma de un ave. Marcos quería mostrar que el Espíritu descendió sobre Cristo de una manera visible, con la misma delicada suavidad que una paloma se posa sobre su percha. En su anticipación del Mesías, el Antiguo Testamento había proclamado en Isaías 11:2, hablando del Mesías: sobre él reposará el Espíritu de Jehová. El nombre Mesías o Cristo era un título de significado ungido. En el bautismo de Jesús, el Espíritu lo unge de un modo visible, haciendo una declaración pública de su señorío mesiánico. La unción de Jesús con el Espíritu fue única. El Espíritu se posó sobre él para fortalecerle. Una señal visible para Juan y toda aquella multitud vigilante de quien verdaderamente era el ungido, aquel del que habían hablado los profetas.
Ahora vuelvo a decir, aquí hay una exposición clara de las tres personas de la Trinidad. Hay tres personas, pero no son tres personas, digamos, en el concepto de que hayan tres dioses, porque si lo vemos de ese ángulo, estaríamos cayendo en una herejía llamada triteísmo. Eso es una herejía. No hay tres dioses. La Biblia enseña el concepto del monoteísmo, un solo Dios. Pero a la vez enseña que ese solo Dios se manifiesta en tres personas. Y esas tres personas a la vez son tres personas diferentes. Los hombres a lo largo de las edades han tratado de emplear distintas ilustraciones para explicar la Trinidad, pero todas se quedan cortas. Si una herejía es el trietismo, otra herejía también es el modalismo, que dice que solo hay un Dios, que lo que hace es manifestarse de tres modos diferentes. Eso es otra herejía. Porque sí hay un solo Dios, pero también la Biblia enseña que hay tres personas distintas. Ah, pastor, ¿es una contradicción? No, es una paradoja de las muchas que aparecen en la Biblia. Pero si nos vamos a un punto y obviamos el otro, caemos en un disparate. Hay que buscar un balance. Por ahí también hay grupos que enseñan que solo hay Dios y que el Espíritu Santo y Jesús es el mismo, y que Dios el Padre es el mismo. Y usted los oye y parecen evangélicos, pero cuando los escuchas detenidamente, están lanzando un ataque frontal contra la doctrina de la Trinidad. Pero repito, el enseñar la Trinidad no implica que hay tres dioses. La Biblia dice un solo Dios y tres personas diferentes. Está mal teológicamente decir que el Padre, que digamos que el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, o que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ah, pero Jesús dijo, yo y el Padre uno somos en esencia. Y en efecto, ambos son Dios. Pero también el Espíritu es Dios, otra persona. No es una fuerza activa, no es una palomita. Aquí se manifestó en forma corporal, visible, de paloma, pero Él no es una paloma, es una persona a la que se puede entristecer, dice la Biblia, a la que se le puede mentir. Es una persona que separa y escoge. Es una persona que regenera y transforma. Es una persona que crea y da vida. Jesús también y el Padre también. Tenemos que tener cuidado en no irnos a un solo punto. Ahora, el descenso del Espíritu fue acompañado por la afirmación audible de Dios. En el verso 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo quisiera imaginarme a aquellas personas que pudieron testificar esto. De yo haber estado allí, no me habría quedado la más mínima duda de que Él era el Mesías. Aun cuando no había llegado la hora de su muerte, aun cuando no se había producido todavía su resurrección, claramente el Padre testifica de que ese es su Hijo. Ahora, en este bautismo, cada uno de los miembros de la Trinidad estuvo presente. El Hijo en su humanidad física parado en medio del agua. El Espíritu que desciende de manera visible sobre Él. El Padre que desde el cielo expresa de manera audible su aprobación. Por lo menos en otras dos ocasiones el Padre confirmaría de igual forma la persona y la obra de su Hijo. Por ejemplo, en la transfiguración. En Mateo 17:5. Y mientras Jesús confirmaba a una multitud poco antes de su muerte, en Juan 12:28. El elogio superlativo del Padre en el bautismo de Jesús subraya la gloriosa verdad de la perfección absoluta del Hijo. Dice aquí, tú eres mi Hijo amado. En ti
tengo complacencia. Qué tremendo. Me complace tu obediencia. Me complace tu humildad. De ningún profeta jamás se dijo eso. Sabemos que algunos profetas fueron llamados amigos de Dios, siervos de Dios, hombres de Dios. Pero ¿recuerdan alguno que se haya dicho hijo de Dios, hijo con mayúscula? No. En los evangelios a Jesús se le llama el Hijo de Dios más de 50 veces. No podemos aceptar otra revelación que la Biblia nos da de la persona de Jesús. O Jesús es quien dice la Biblia que es, o no es para nada el Salvador. Sus palabras son reminiscencia del Salmo 2:7, un pasaje que los judíos consideraban como mesiánico, que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, tuvo un comienzo, sí, humanamente, se hizo carne y vino entre nosotros. ¿Tuvo un inicio como hijo de Dios? Nunca. En una ocasión le dijo a los discípulos: antes que Abraham fuese, yo soy. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno. Como la segunda persona de la Trinidad no tuvo un comienzo. No tuvo un comienzo. Dice: es mi hijo. Qué privilegio eterno. Es objeto del afecto más alto del Padre. Fíjense que dice: mi hijo amado. Esta palabra expresa una relación profunda y eterna que el Padre disfruta con el Hijo. El Padre ama a su Hijo de forma suprema. Después de haber amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo, el Padre tiene eterna y total complacencia en Él. Jesucristo estaba complaciendo a su Padre en todo lo que hacía. En su encarnación se somete de manera perfecta a la voluntad del Padre. En su muerte satisface completamente la ira del Padre. Él era el gran Cordero de Dios que podía venir y satisfacer todas las demandas divinas. En la cruz, la justicia de Dios fue totalmente satisfecha por el sacrificio puro de su Hijo. De ahí que el Padre pudiera decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su sacrificio fue completo. Gracias a ese sacrificio y a la obra humilde del Hijo, al someterse a la voluntad del Padre, hoy nosotros podemos ser reconciliados con Dios. La gran pregunta es: ¿quién es para ti Jesús? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Crees con todo tu corazón y toda tu alma quién es? O sea, lo que dice la Biblia que es, o quién es el Hijo de Dios. ¿Lo crees verdaderamente? ¿Tienes una relación con Él? Yo sé que cuando estas cosas las hablo, a veces hay preguntas. Por eso es que hace falta la fe. Si solamente necesitáramos la cabeza, entonces la fe no cumple ningún objetivo. Por eso dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es precisamente eso, una experiencia de fe, un acto de fe. Y este gran testimonio de parte del Padre en el bautismo del Hijo, como afirmación acompañada de una manifestación visible del Espíritu, constituye la inauguración divina del nuevo Rey, el inmaculado y amado Hijo de Dios, que fue ungido y fortalecido por el Espíritu, que vino a salvar y a establecer el reino de Dios. Esta es la coronación del Mesías, una ceremonia en la que participó toda la Trinidad y que nos deja claramente establecido el propósito por el cual se bautizó Jesús, para cumplir
toda justicia y como una certificación divina de su propio ministerio. Que Dios nos ayude a cada día a recordar este momento tan especial, porque de eso se trata el Evangelio. Que el Señor nos bendiga.